¿Cómo saber con quién casarme? Esta es una pregunta que pueden estarse realizando en este momento muchas personas. ¿Cómo saber si aquella persona que a mí me gusta es la ideal para tomar esta decisión, para comprometerme para toda la vida? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión yo quiero compartir y dedicar este pequeño video también a aquellas personas que se encuentran solteras en este momento y que están pensando tomar una decisión sobre este tema del matrimonio. Quiero compartir con ustedes solamente 4 pequeños consejos, que sé que el tema es demasiado amplio, pero quiero compartir 4 cosas que puede servirles para poder tomar esta decisión de una mejor manera. La primera que quiero compartir con ustedes es, si vamos a tomar una decisión así con una persona, preguntémonos si esa persona comparte nuestra misma fe en Cristo Jesús. Esto es muy importante. Si tú, querido amigo o hermano que estás viendo este video, eres cristiano y tienes una fe en Jesús, tú sabes que lo más importante de la vida es Dios. Y tú sabes que el propósito mismo de nuestra vida es crecer espiritualmente a través de nuestra comunión con Dios. Sabes que hemos sido creados para Dios. Entonces es muy importante preguntarnos si aquella persona con la que queremos pasar el resto de nuestra vida comparte nuestra fe en Jesús. Dice la Biblia en 2 de Corintios 6, en el versículos 14 y 15, dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Es un consejo que daba el apóstol Pablo, que sabemos que no necesariamente se aplica solamente para el área del matrimonio, se aplica en muchas áreas de nuestra vida, pero por eso mismo, con mucha más razón, deberíamos tomarlo y considerarlo para el tema del matrimonio. Esto es muy importante. Recordemos que si nosotros vamos a vivir una vida para Dios, todos nuestros principios están basados en la palabra de Dios. Y si nosotros estamos compartiendo nuestra vida con alguien que no comparta la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, tal vez poco a poco nosotros vayamos a ceder ciertos principios a favor de nuestra relación matrimonial. Y eso va a ser un gran retroceso en nuestra vida espiritual. Va a ser un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Si no tenemos como compañera o como compañero a alguien que más bien nos apoye en nuestros principios, en nuestras convicciones acerca de la palabra de Dios. Incluso pensando también a futuro, en el cuidado de los hijos. Si la persona que yo tengo a mi lado no comparte mi misma fe en Jesús y tal vez tiene otra religión, va también a querer educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus costumbres. Mientras que nosotros que conocemos la palabra de Dios, va a ser el gran anhelo de nuestro corazón esperar que nuestros hijos también crezcan conociendo la palabra de Dios y con la convicción correcta de que Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador. Entonces, esto va a ocasionar grandes conflictos en nuestro matrimonio si no compartimos nuestra fe en Jesús. Eso es el primer consejo. El segundo consejo que quiero compartir con ustedes es: piensa en el carácter de la persona. Debemos dejar claro esto sí, de que nadie en el mundo es perfecto. Yo no soy perfecto. Ninguna persona en el mundo es perfecta. Sin embargo, sí existen ciertas cualidades del carácter que podemos considerar antes de tomar una decisión al respecto. Hablando en el contexto cristiano, nosotros podemos evaluar también cómo es la disposición para servir de la persona que queremos contraer matrimonio. Sabemos que una de las cualidades que nos pide la vida cristiana es precisamente esta, la disposición a servir a los demás, a vivir para hacer algo para los demás. ¿Cómo está el compromiso de esta persona con su iglesia, con servir también
en la iglesia, servir también en las cosas del reino de Dios. Debemos evaluar cómo están ciertas áreas del carácter, como son la humildad. Esto es muy importante. La búsqueda de la santidad también es muy importante. Debemos evaluar si esta persona tiene las prioridades correctas en la vida. Esto es muy importante porque alguien puede ser cristiano, pero no necesariamente está viviendo de acuerdo a las prioridades que la fe nos exige. Entonces esto es también muy importante, porque si nosotros somos cristianos comprometidos y que sabemos que la prioridad de nuestra vida es vivir para Dios, necesitamos a alguien que a nuestro lado que nos apoye y a quien podamos apoyar también en este tema de servir al reino de Dios. Podemos pensar en cualidades como la honestidad, es obviamente esto muy importante. Pensemos también sobre todo en el amor. ¿Cómo está el amor en la otra persona? Necesitamos obviamente alguien que nos ame a nosotros. Es muy importante evaluar que esta persona nos sepa amar como Dios pide que nos amemos. Pero algo muy importante es que debemos pensar que no debe amarnos solo a nosotros, sino también debe amar al resto de personas, porque de esto se trata la fe cristiana. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor también en la persona que nosotros queremos como nuestra esposa o nuestro esposo? Como dije hace un momento, nadie es perfecto. Debemos evitar caer en la demasiada exigencia, ¿no? Pensar que debo encontrar una mujer o un hombre que cumpla totalmente estas cualidades. No, eso nunca lo vamos a encontrar, pero sí es importante preguntarnos si esta persona intenta vivir como Dios pide, si está por lo menos haciendo el intento o reconoce estar en ese proceso de dejar que sea Dios quien vaya cambiando y transformando nuestro carácter para parecernos cada día más a Jesús. Esto es muy importante, no caer en esto de demasiadas exigencias. Otra cosa importante es evaluarnos también cómo estamos nosotros. Obviamente, si yo estoy buscando a alguien con ciertas cualidades del carácter para que me apoye en eso, también es importante evaluarnos cómo estamos nosotros viviendo esas áreas del carácter. También es importante preguntarnos si nosotros vamos a ser un buen esposo o una buena esposa. Esto es muy importante. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que nosotros no vamos a poder cambiar a nadie. Muchas veces por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, empezamos a tolerar ciertas áreas del carácter que a la larga en un matrimonio se nos va a ser muy complicado tolerar. Muchas veces podemos encontrar a una persona que tal vez tenga ciertos vicios, ciertas costumbres desagradables, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y tal vez decimos, pero yo le voy a cambiar a esa persona. Yo le voy a cambiar, nos vamos a casar o nos vamos a hacer novios y yo voy a luchar para que esa persona cambie. Déjenme decirles, queridos amigos y hermanos, que esto no es así. Nadie puede cambiar a otra persona. Solamente es Dios quien puede cambiar a las personas. Entonces, si esta otra persona, desde antes del matrimonio y en el noviazgo, no buscaba obedecer a Dios, no buscaba de Dios, es muy difícil que lo vaya a hacer después en el matrimonio. Entonces, no vayamos con esa perspectiva de que nosotros vamos a poder cambiar a la otra persona. No, sería un grave error también. Bueno, hemos visto dos cosas: que sea una persona que comparta nuestra misma fe, pensar un poco en el carácter de la otra persona. Lo tercero que yo quisiera compartir con ustedes es: confiemos en Dios. En todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos confiar en Dios. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y el matrimonio es parte de la voluntad de Dios para el ser humano. Dice la Biblia, esto está en Génesis 2:24, dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. El matrimonio es parte del propósito divino. Y vemos en este texto que el matrimonio es una unión
que tiene más que ver que una unión sexual, tiene más que ver que una unión de atracción, tiene que ser una unión de propósito, una unión de vida, de dos personas que intentan complementarse la una a la otra, dos personas que intentan apoyarse la una a la otra. Y Dios es bueno y fiel, y nosotros tenemos que confiar que si el matrimonio es parte de sus planes, Él tendrá algo muy bueno preparado para nosotros. Pero también necesitamos vivir una vida de obediencia a Dios, una vida confiando en Él, una vida de oración también. No descuidemos, si es que ese es nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón, orar también a Dios y pedirle que Él nos muestre la persona adecuada. Como dice la Biblia, también busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Dediquémonos un poco más a preocuparnos de las cosas de Dios y dejemos que sea Él quien se vaya ocupando también de nuestras necesidades. Ahora, y claro, claro que hay que decirlo también, que no necesariamente quiere decir que la voluntad de Dios sea que todos los seres humanos contraigan matrimonio. Esto no es así. Podemos ver en la Biblia también que Jesús mismo lo dijo, que el matrimonio no es para todas las personas. Entonces, incluso en ese caso, si la voluntad de Dios puede ser de que nosotros estemos solteros, tenemos también que aprender a aceptar la voluntad de Dios, aceptar la soberanía de Dios. Y lo que es más importante, Él va a poner paz en nuestro corazón si nosotros decidimos aceptar la voluntad de Él y no la nuestra. Eso sería lo tercero que quiero compartir con ustedes. Confiemos en Dios, vamos a depender de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y pensando en esto también, una recomendación importante sería, si es que ya estamos en una relación de noviazgo y ya vamos a tomar una decisión así, busquemos consejería prematrimonial. Este es un consejo que quiero dar yo personalmente. No quiero decir que la Biblia diga que necesitamos, que es obligatorio buscar consejería prematrimonial. No, podemos casarnos sin hacer esto. Pero yo creo que es algo muy importante y muy productivo también en nuestras vidas. Antes de tomar esa decisión, escuchar también consejos de personas que tienen experiencia al respecto, pero más que todo que conozcan la palabra de Dios y que sepan lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y que asimismo que hayan enfrentado circunstancias difíciles en el matrimonio que nos pueden a nosotros también ayudar a cómo va a ser esto y cómo podemos enfrentar aquellas circunstancias, aquellos problemas, aquellas discusiones. Es muy importante si podemos buscar consejería matrimonial de líderes, puede ser del pastor de la iglesia, qué sé yo. Eso es lo tercero. La cuarta cosa que quiero compartir con ustedes es: tengamos paciencia. Nunca se apresuren a tomar una decisión así. Dice la Biblia, esto está en Jeremías 17:9, dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién podrá comprenderlo? No hay nada en la vida tan engañoso como el corazón. Y esto es así, nada en la vida es tan engañoso como nuestras emociones, como nuestros sentimientos. Entonces no dejemos que sean solo las emociones, solo los sentimientos los que nos lleven a tomar una decisión así. Podemos cometer graves errores. Queridos hermanos, el matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida. Estoy decidiendo con quién voy a pasar el resto de mi vida. Entonces no tiene que ser nunca una decisión basada solamente en sentimientos y emociones. Esa idea muy popular del amor a primera vista es un mito. Eso no existe. Lo máximo que puede existir a primera vista es una atracción, es un deseo, pero nada más. El amor, más que todo, es una decisión que tengo que tomar yo de negarme a mí mismo para vivir ahora por la otra persona. Y voy a decidir negarme a mí mismo para el resto de mi vida vivir para otra persona. Eso es el amor. Y esa no es una decisión sencilla. Esa no es una decisión sencilla y tengo que
no puedo apresurarme en esto para saber con quién voy a vivir el resto de mi vida. No dejemos que nuestras emociones nos jueguen una mala pasada y cometamos un error que después puede ser que estemos arrepentidos. Bueno, esto quería compartir con ustedes. El matrimonio es algo muy hermoso, es parte de la voluntad de Dios para los seres humanos, pero asimismo Él nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir, y por eso es muy importante escudriñar en la palabra de Dios cuál sería la mejor opción para tomar esa decisión. Y como les dije también, examinarnos a nosotros mismos para saber si nosotros también somos la mejor opción para la persona con la que queremos vivir el resto de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal para seguir al tanto de los videos que estoy subiendo. Pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página del Facebook como Cibersaulo, en mi blog personal cibersaulo.net, donde pueden encontrar mucho material para nuestra edificación en la vida cristiana. Gracias por ver este video. Que el Señor